Vamos con el material que les estábamos diciendo, es muy interesante porque es hablando de Artigas y desde Entre Ríos. En el material dice, Descubriendo Entre Ríos, aporte del profesor Mauricio Castaldo, enrolado en el artiguismo. El estudioso ubica el comienzo de la independencia provincial en el combate del Espinillo cerca de Paraná. Esto está escrito por Daniel Tirso Fioroto y repetimos, es de voz entrerriana. Vamos a la lectura. Empieza febrero, un mes clave para el desarrollo de la provincia de Entre Ríos, aunque un tanto olvidada por la historia más difundida, la batalla del Espinillo o el combate que tuvo lugar a pocos kilómetros de Paraná en las márgenes del arroyo Espinillo, un 22 de febrero de 1814, este hecho se convertiría en una bisagra para la historia de los panzaverdes y sus afanes autonomistas. Con motivo de esta conmemoración, recurrimos al dirigente Mauricio Castaldo, del Foro Artiguista Entrerriano, para que nos ilustrara sobre la importancia de aquellos hechos y su incidencia sobre la actualidad, en que el federalismo está puesto sobre el tapete nuevamente. Castaldo nos aportó un resumen de su visión crítica sobre el federalismo, en virtud de varios análisis que ha difundido para interpretar el rol histórico de esta provincia en la construcción del sistema desconcentrado de poder en la Argentina, un principio que quedó establecido en el artículo 1 de la Constitución, pero muchos piensan que no se cumple. Uno de sus aportes fue titulado Los orientales del Paraná y occidentales del Uruguay, que usó el propio José Artigas, y aclara, con esa expresión empieza José Artigas su proclama a los entrerrianos después del triunfo del Espinillo, y dice en su primera línea, vuestros votos son por la libertad, la prosperidad y el reposo. Aquel 22 de febrero, dice Castaldo, de conocida militancia en la Asociación Gremial del Magisterio, debemos revisar la historia del federalismo auténtico para empezar a reencontrarnos con nuestro futuro. Esa historia profunda nos muestra una absoluta diferencia política entre el concepto artiguista de pueblos libres confederados con el de provincias con minúsculas. Pueblos libres está con mayúscula, ¿no? Dice, la historia profunda nos muestra una absoluta diferencia política entre el concepto artiguista de pueblos libres confederados con el de provincias con minúsculas. Y sigue textualmente Castaldo. El proyecto federal revolucionario nació formalmente en Montevideo, en abril de 1813, para reafirmar la soberanía particular de los pueblos y culturas litoraleñas y americanas, hermanadas, como consigna concreta para hacer real la emancipación. Contra lo que dicen algunos historiadores, el federalismo artiguista no ponía en peligro la lucha por la independencia sudamericana, abriendo varios frentes a la vez, sino que al contrario, quería concretarla. Primero, profundizando la batalla contra el imperialismo, y segundo, y simultáneamente, afirmando la libertad de los pueblos contra las pretensiones centralistas, monárquicas y neocolonialistas que provenían de Buenos Aires. En el litoral y en el Río de la Plata, sigue diciendo Castaldo, independencia y federalismo debían y deben ser sinónimos, si no, ambos pierden sentido. No habrá independencia real sin pueblos libres confederados, y no habrá autonomía real ni confederación si no hay independencia política, económica y cultural. Es decir, nadie va a ser colectivamente libre si es dominado por otro o si depende de otro, pero a su vez nadie va a ser libre cortándose solo. Artigas, dice Castaldo, se adelantó a su tiempo y nos espera en el futuro. Artigas fue leal hasta el final con el proyecto político revolucionario más coherente y democrático de nuestra América.
Por eso, su ejército federal y popular, multi e intercultural, le fue fiel hasta las últimas consecuencias. Por eso la mayoría de los entrerrianos, contra lo que dice o quiere ocultar cierta historiografía, lo acompañó, a pesar de las traiciones y difamaciones que brotaron en ambas bandas. Es que el pueblo entrerriano se hizo pueblo en la Liga Federal. La libertad entrerriana nació con la victoria del Espinillo, cerca de Paraná, el 22 de febrero de 1814, cuando una columna de orientales, enviados por Artigas y comandados por Otorgués, ayudó a la tropa del entrerriano Ereñú a derrotar la invasión nacional porteña. Allí se declaró la independencia entrerriana y su adhesión al protectorado de Artigas que la había liberado. Hasta allí todo lo que dice Castaldo. Pero sigue el profesor Castaldo. El continente de Entre Ríos, y aclaración, así se denominaba a principios de la era criolla a Entre Ríos, debido a sus características geográficas biorregionales, el continente de Entre Ríos, el país entrerriano, se afirmó en la Hermandad Confederal Sudamericana Artiguista. Era uno de los pueblos libres de la mítica Liga Federal Revolucionaria, que se hacía respetar plantando la diagonal roja del Pabellón de la Libertad. Y aquí es importante reencontrarnos con nuestra genealogía histórica para repensar el futuro entrerriano en medio de los debates y luchas por el Bicentenario y por la Unión de Naciones del Sur. El proyecto artiguista hablaba de soberanía particular de los pueblos confederados, que era ni más ni menos una autodeterminación solidaria multi e intercultural entrerriana, oriental, litoraleña y americana. Pero hoy, el poder central sigue festejando los 12 de octubre, recuerda a las tradiciones un solo día y concentra el 75% de la recaudación tributaria y de la riqueza entrerriana para entregárselas al capital concentrado multinacional y neocolonial. Si seguimos leyendo nuestra historia y nuestra cultura solo simbólicamente, dice Castaldo, o si la transamos en los pasillos del poder, la malaria va a empeorar. Si seguimos confundiendo el federalismo sustancial artiguista y jordanista con el federalismo formal y vacío posterior, no vamos a poder levantar nunca